El 25 de enero, Sheila Barrero, de 22 años, aparecía asesinada en el interior de su coche, aparcado en pleno puerto de Cerredo entre Asturias y León. El cuerpo presentaba un único disparo en la zona de la nuca. Y han pasado ya más de 2 décadas y este crimen sigue sin resolverse. Hoy tenemos en nuestra plataforma a la hermana de Sheila Barrero. Nos encontramos con Mónica Barrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Hola, hola. Buenos días. Lo primero, muchísimas gracias, como siempre digo, por venir a estas entrevistas a nuestra plataforma y tocar un tema tan delicado como lo es este caso para vosotros. Siempre agradecido, gracias a ti por darle voz. Hacía tiempo que este caso como que no salía mucho como en prensa o foros o, por ejemplo, como estamos haciéndolo aquí en la plataforma de YouTube, ¿no? Bueno, antes de la pandemia fue la última novedad que hubo así con el caso que queríamos otra vez llevarlo a cabo, que se realizara un juicio y que se hicieron nuevas periciales, nuevas pruebas, y fue antes de la pandemia. Bueno, como yo dije en la introducción, que habían pasado ya 2 décadas del crimen de Sheila, ¿a día de hoy tú crees que aún puede resolverse este caso? ¿Que aún que puede cerrarse? Sí, sí, es que el caso siempre estuvo muy claro desde los 6 meses del asesinato de mi hermana, cuando empezaron a llegar las pruebas, siempre estuvo muy claro. Simplemente hace falta voluntad de quien no la está poniendo ahora o ganas de trabajar y que se trabaje para que esto se resuelva, simplemente porque las pruebas están ahí, las pruebas apuntan siempre hacia la misma persona. Los investigadores también apuntan hacia la misma persona, todo apunta hacia la misma persona, pero bueno, no lo quieren ver, no quieren. Nosotros solo pedíamos también que se hiciera un juicio, no pedimos tampoco, luego ya se vería, ¿no? Que las pruebas las examinen pues gente que está preparada y no un juzgado de instrucción o una fiscalía, ¿no? Claro. Ajá. No les corresponde a ellos en ningún caso valorar esas pruebas. Pero bueno, siempre como las personas que hacemos como vídeos o que somos de España y hacemos investigamos sobre algunos casos que han ocurrido en España y otros países, vemos que este es uno de los casos que mayor tiempo ha estado o que tiene más tiempo y que aún no se ha resuelto. ¿Por qué tú crees que no se ha cerrado este caso? Que no se ha resuelto. Sí. Porque primero no hay un trabajo por ejemplo, desde la Fiscalía, te lo digo directamente, señalando, porque no ha habido un trabajo de ellos eficaz. Hemos tenido que salir nosotros en medios de comunicación para que a las periciales últimas que se practicaron se presentaran, porque no se presentaron, y con lo que eso conlleva, ¿no? Pérdida de tiempo más pérdida de dinero, en este caso a nosotros, ¿no? Hemos tenido que quejarnos y salir a hacerlo público para que vieran la realidad. Luego sí cambiaron de fiscal, presentaron otra fiscal, pero ya con rabia y odio hacia la familia, ¿no? Porque ya es como les acusaste de no presentarse, es la excusa siempre, porque es la realidad. Entonces es como que tú les señalaste y ellos, pues hay un odio hacia la familia, porque en la última reunión que tuvimos con la fiscal jefe de aquí de Asturias, pues así lo manifestó. ¿Entiendes? No fue una reunión profesional, de una persona profesional, una reunión muy temperamental por su parte, no supo controlar eh, ese odio, ¿no? Que lo dejó patente en la reunión, ¿no? Entonces, cuando una persona que está ahí para resolver un asesinato hacia la propia familia
tiene ese odio, pues entonces no te puedes esperar nada bueno. Ok. Bueno, antes de ir a todo lo que concierne el caso, el después, por así decirlo, del crimen, eh, quería como, bueno, siempre hacemos en estas entrevistas que hacemos un antes y después, ahora vamos a ir un poco al antes. Eh, por aquel entonces, recordando un poco a Sheila, ella era estudiante de turismo, ¿no? Sí, sí, estaba ya en el último año. Estaba estudiando una carrera, ¿no? Sí, la carrera de turismo acababa este año, le había quedado solo la asignatura de francés a la cual se tenía que presentar. Y se decía, o bueno, en prensa muchas veces y entre vosotros que salisteis, se decía que ella era como muy trabajadora, que ella era una chica llena de vida. ¿Cómo era Sheila? ¿Cómo la recuerdas tú? Sí, muy trabajadora, muy alegre, muy tenaz con todo lo que quería. Ella pues quería viajar, pues se proponía viajar, pero también le gustaba ser independiente, no depender económicamente de mis padres, ni muchísimo menos. Por eso ella trabajaba los fines de semana en un pub. Y luego no era una persona gastiza tampoco, no. Ella se hacía su saquito ahí y no era derrochona, ni muchísimo menos. Y eso, que era bastante independiente en todos los sentidos, ¿sabes? Sobre todo en ese también le gustaba a ella tener su dinero y sus cosas y está. Entonces siempre fue bastante independiente y eso, sobre todo eso, muy alegre y aunque también muy introvertida para sus cosas, ¿eh? Tampoco era de contarte ahí todas las cosas que le pasaban por la cabeza en ese momento, ¿no? Y ella vivía sola ya en aquella época. Vivíamos las dos en el piso, en Gijón, aquí. Ok. Pero y después trabajaba Aquí, en Gijón, estaba con las prácticas, trabajaba aquí y luego el fin de semana allí en Villablino. en el pub, ¿no? Mm. O sea, pero el pub ¿es en la frontera o es ya en León? No, pertenece a León, sí, Ah, a Villablino, pertenece a León. Lo que pasa es que nosotros estamos a pocos kilómetros de León, hay 20 minutos, media hora como mucho. Entonces, prácticamente nosotros, imagínate, fuimos a estudiar al Instituto Villablino, siendo de Asturias, ok. pero es que te quedaba ahí al lado, sí, por eso la gente tira mucho para Cangas del Narcea o para Villablino. Vale, vale. También es un poco para situar a la gente que sea de España y sepa más o menos dónde sucedió y demás. Eh, Ella el instituto lo hizo en Villablino. ok. Bueno, Villablino, si no me equivoco, es como un pasaje o un sitio donde quedarse para ir a esquiar y así, ¿verdad? También, sí, ahora lo pusieron bastante de moda y enfocado Claro. en ese sentido, sí. Ok, me habías comentado que ella, o sea, Sheila, además de estudiar turismo, ella trabajaba en un pub como camarera, en un pub que me dices que era en León. Eh, y, o sea, la familia, o sea, vosotros me dices que vivíais en Gijón y la familia vivía en León o también o se vivía No, no, en la ciudad. en Degaña, sí, que está al lado de Degaña. Nosotros somos de Degaña y Degaña, del concejo de Degaña. Está cerquina, está Degaña, Cerredo, el puerto, Caboalles y luego Villablino. Estamos ahí al lado. Entonces mucha gente hace vida también allí en Villablino. Mi hermano vive allí también en Villablino. Ah. Pero nosotras dos ahora mismo cuando ocurrió eso, estábamos aquí en Gijón. Pero bueno, ella ya conocía gente anteriormente de allí de Villablino, pues cuando salíamos nosotros por allí, sales por Villablino. Sí. Y, o sea, de tu hermano hablas de Elías, ¿no? Vosotros Elías, sí, erais 4 hermanos. 4. Elías, Rubén, yo y Sheila, en este orden.
Y, o sea, Sheila era la más joven, Pequeña, la más la pequeña. pequeña, sí. Y bueno, fue de camino a... O sea, de camino a casa, después de trabajar del pub, que ahí fue cuando la pudieron interceptar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero tuvo que ser alguien conocido por eso, porque es muy... Ella era bastante miedosa, ¿no? Entonces no hubiese parado yendo sola, no hubiese parado si no conoces a esa persona o no hay un impedimento muy grande, la ventanilla estaba bajada un poco, ¿no? Como un trozo para hablar con alguien. Entonces tuvo que ser eso, que parara porque era alguien conocido. De todas maneras, era el único fin de semana que siempre iban con, Sheila viajaba siempre con una amiga, con Jenny, Ujú. y ese fin de semana Jenny se encontraba mal y no fue con ella. Entonces era el único fin de semana que Sheila volvía a casa sola. Ok. Ujú. Bueno, se cree, por lo que tengo escuchado en prensa, que un coche se cruzó en su camino en la C733 y alguien se subió a su Peugeot 206. Ella tenía ese coche, ¿no? Sí, sí, era su primer coche. Y bueno, según la investigación, el asesino disparó entonces, en aquel momento, a cañón tocante a la joven desde el No, asiento trasero, es lo que dice en prensa. no, pero no fue justo en ese momento. Ella, allí en el alto de la Collada, Ajá. es una, antes de la curva, de donde, que luego donde aparece mi hermana, que es un descampado, se ve todo desde la carretera, no es que esté metido, el coche se veía perfectamente desde la carretera, pero antes de que se girara el vehículo hacia ese área recreativa, hay una curva, pero primero está la recta y un poco antes de llegar a la curva pasan unos cazadores por allí, que son lo que nosotros venimos gritando, llorando, pidiendo de mil maneras que contaran realmente lo que vieron, porque tuvo que ser la Guardia Civil a través de la telefonía móvil quien dio con ellos. Ellos en ningún momento se pusieron en contacto con nosotros ni con la investigación, nunca. Y ese día pasaron por allí y luego dijeron que habían visto dos vehículos. Uno delante de otro, parado, con las luces de freno encendidas y invadiendo el carril contrario. Te pones en un alto de un puerto con niebla y lluvia y lo menos que te giras a decir algo, ¿no? Oye, ¿qué haces ahí? O que te sale, ¿no? Claro. Porque tú vienes a una velocidad y te encuentras casi en la curva un coche que está invadiendo casi el carril contrario y te suena muy extraño, ¿no? Muy, muy extraño. Y yo pienso que es ahí donde, porque era como si le dijeras, gira, gira a mi hermana, ¿no? Gira para ese lado y ella no quisiera. Y yo pienso esas pistolas se disparan muy rápido, son muy sensibles y se disparan a lo mínimo. Entonces no es que alguien entrara, disparara y saliera, no, alguien quería llevarla hacia el sitio donde apareció el vehículo, ¿no? Y es ahí cuando pasan esos cazadores, cuando todos pensamos que es cuando se dispara por la tensión, los nervios, ¿no? De que hay alguien ahí. Él la iba apuntando desde atrás y mi hermana era la que iba conduciendo. Y es ahí cuando se produce el impacto. Ok, ¿y tú crees que a lo mejor estas personas que tú estás comentando pueden saber algo más que después de tantos años aún no han dicho? Pues algo tienes que saber cuando tú llegas, ellos son de Ibias y viven en Oviedo. Algo te tiene que hacer o tuviste que ver o te impide hablar cuando tú llegas al día siguiente, estás de caza, estás tomando el café como estaban allí, porque uno de mis tíos estaba allí mientras estaban jugando la partida, ellos no decían nada, nadie dijo nada, todo esto bueno, cuando se dio a conocer, pues corrió como, vamos, todo el mundo conocía la noticia Claro. y ellos no dijeron, oye, pues yo estuve ahí, ¿sabes? Pasé yo por ahí a esa hora. No, en ningún momento dijeron nada, ni
ni hicieron alusión a nada, ¿sabes? Y entonces, claro, ¿por qué no dices algo? Y después de los 6 meses es cuando tú dices, no, sí, pasamos por allí, pero cuando la Guardia Civil da contigo, anteriormente no. Hubo taxistas, hubo gente que pasó por allí, por la zona, pues dijeron la hora que habían pasado. Bueno, la gente que colaboró, pero esta gente no colaboró para nada. Y son, porque allí al final mi madre es de Ibias, tenemos gente de familia en Ibias y al final te conoces unos a otros. ¿Por qué no hablar y no colaborar? Pensamos, ¿no? Pues porque algo tienes que ocultar o algo viste o no te quieres meter en problemas, que es lo que pasa en la gran mayoría de cualquier incidente que pasa por ahí. La gente no se quiere mojar, no se quiere meter, es lo fácil y es por la opción que ellos optaron. Pero si en su día, hombre, uno trabaja en una empresa de alquiler de vehículos, conocerá perfectamente los vehículos, sabía qué coche estaba adelante, cuál estaba detrás y casi tienes tú un accidente por culpa de esos 2 vehículos que están ahí en la carretera, ¿Ah, sí? ¿no? Que tienen más datos, está muy claro. Yo no digo que vieran exactamente nada, pero que tienen algún dato que a ellos les hace no hablar. ¿El qué? No lo sé, porque si no sería tan fácil como decirlo, ¿no? Oye, yo pasé por allí a tal hora, vi esto y esto. Si no tienes nada que ocultar o si, no sé. La verdad es que a veces lo más fácil para unos es al final lo más difícil para otros. Sí. Ayudar está en mano de todo el mundo. Claro. Todos a lo mejor decimos yo haría esto, pero vemos que mucha gente luego no lo hace. Sería, bueno, a mí, bueno, a lo mejor es porque nos pasó esto, pero poder ayudar a alguien en algo así tiene que ser una satisfacción a nivel personal ya egoístamente, ¿no? Enorme. Y luego lo que tú puedes hacer por eso, pero hay gente que no, que le da exactamente igual. Y si pueden ver a un asesino fuera y a una familia sufriendo, pues les da exactamente igual. Ok. Uh-huh. Y bueno, a la mañana siguiente de que Sheila no apareciera por casa, o sea, tú estabas en casa en ese momento y ya empezaste a dudar de que pudiera haber pasado algo con ella. No, yo estaba aquí en Gijón. Ahí estaba mi madre y mi padre. Y estaban en... Sheila sabían que, bueno, claro, iba a trabajar y a veces se quedaba a dormir en casa de Elías. Y Sheila, el coche estaba en el taller. Ajá. Entonces no sabían si esa noche le iban a dar el vehículo o no. Entonces mi madre a las 8 cuando se despertó pensó que estaría en casa de Elías y que llegaría cuando Elías, porque dice, no le darían el coche. Pero sí, el coche se lo dieron, fue el chico del taller a llevársele las llaves al pub. Entonces mi hermano Elías, cuando todos los fines de semana va a casa, cuando pasaba por el Alto de la Collada de Villablino, vio un coche como igual que el de mi hermana, Y fue a verlo, pero ¿no? ni se percató. Vamos, dice, bueno, claro, Sheila estará en casa. Cuando llegó a casa, vio que no había llegado. Mi madre dijo, ¿dónde está Sheila? Y Elías ya no contestó. Elías ya cogió el coche y ya se le puso en la cabeza el Alto de la Collada, el que vio allí. Y subió allí y fue cuando quiso abrir la puerta y fue cuando vio la cara de Sheila así ya inclinada y eso. Bueno. Wow, es que ya para él eso tuvo que ser algo muy, muy Para él fuerte. lo peor. Sí, lo peor. Y luego eso, parando a la gente, pidiéndole ayuda y eso. Y luego ya subieron mis padres y que no se acercara mucho a aquella zona para intentar proteger algo a aquella zona. Y él la encontró, o sea, la que la encontró fue tu hermano Elías y él es el que da el aviso a la Guardia Civil. Sí. No sé si directamente él o alguien que pasaba le mandó parar, no sé cómo fuera aquello, pero sí, avisan de ello. Él no se movió ya de allí. ¿Y cuándo fue como el momento de tú enterarte de que había pasado eso?
Pues yo estaba trabajando y me llamó mi tía que había pasado algo, un accidente a Sheila. Y que había tenido un accidente con el coche yendo para casa. Entonces yo salí de trabajar corriendo, fui a casa y allí me explicaron un poco más eso, que estaba muy mal, pero que había sido un accidente. Y yo fui a casa, cogí 4 cosas y marchamos. Y yo fui todo el camino pensando que era un accidente. Entonces, al llegar a Cabualles, yo vi una ambulancia y dudamos si seguir a la ambulancia o tirar para arriba, porque era un accidente. Yo me imaginaba que se habría caído por el puerto. Claro. Estaría ahí. Entonces, cuando llegué arriba, ya había mucha nieve, mucha gente. Y yo salí corriendo mientras Carlos aparcaba y ya vi a mis padres al fondo. Mi hermano me vio a mí y vino corriendo a mí. Yo dije, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Porque yo ya vi el coche fúnebre allí y un coche allí blanco y como que no estabas entendiendo nada. Si era un accidente, entonces no estaba la ambulancia porque ya se había ido, pero estaba el coche fúnebre allí y ya me dijo mi hermana, no, es que pasó esto. Y fue como eso, no sabía reaccionar ahí. Yo sé que estuve llorando todo el camino y cuando llegué allí ya no lloré porque como que no lo asimilabas. Claro. ¿Y tu hermano, al momento de ver a Sheila, él pensaba que había sido un accidente o ya había visto que había sido un crimen? No se lo entendía lo que pasaba. Él vio sangre. Claro, en el lado del conductor había sangre, en el asiento del conductor, y algo había pasado, claro. Sheila estaba como colocada allí de alguna manera, ¿sabes? No era una posición de ella. Claro, la habían colocado, o sea, el cuerpo estaba perfectamente colocado en el asiento. Sí, lo intentaron colocar. Mi hermana estuvo en posición tumbada en el asiento contrario, mientras la otra persona se sentaba y dirigía el coche hacia donde lo tenía pensado dirigir al principio, ¿no? La zona hacia el área recreativa. Y entonces ella, por la cantidad de sangre, se ve que estuvo como unos 10 minutos en esa posición más o menos, ¿no? Okay. Y luego la vuelven a incorporar, no la dejan allí tirada y le colocan hasta las manos. Lo que pasa que luego el cuerpo se fue bajando un poco. Vale. Pero le colocan las manos y la colocan las piernas y todo. No la dejan de cualquier manera. Eso, bueno, normalmente es siempre gente que tiene una cercanía hacia la víctima, el que lo hace. Porque si no la conoces, si no tienes nada con ella, dejas el cuerpo como está. No te molestas ni en colocarlo, ¿para qué? Si desde la carretera se ve el coche, pero no se ve quién hay dentro. Ya, claro. Y al día siguiente del crimen, la Guardia Civil cita a 6 jóvenes del pueblo que estabas comentando, de Villablino, para someterlos a búsqueda de restos de pólvora en sus manos, y todos ellos tenían como alguna relación con la joven, ¿no? Sí, cuando sucede algo así, pues lo primero que hacen es, siempre se supone que es del círculo más próximo, pues los últimos movimientos con la gente que ha estado, cierras el círculo y te pones a mover sobre esa gente, ¿no? Su familia, sus amigos y sus parejas y con la gente que estuvo. Bueno, además de estas personas que estoy comentando, estaba incluido un joven de 19 años con quien Sheila había mantenido una relación sentimental hasta hace unos pocos días, si no me equivoco, antes del suceso, ¿no? Sí, él siempre quiere echar esa relación más atrás y darle menos importancia, como que no era nada, para alejarse lo más posible de la relación con Sheila. Pero sí, entre ellos estaba él, nosotros no lo conocíamos,
para nada, no sabíamos ni quién era, ni que tenían una relación, ni nada. También estaba el exnovio de mi hermana, Teófilo, y luego pues amigos. Claro, todo el mundo, él empieza a actuar de una manera muy extraña, porque bueno, la gente le hacen esa prueba, él ya ahí dice que va a dar positivo en esa prueba porque estuvo cazando hace una semana, y es donde luego, bueno, llega la gente, es que estuvo cazando, no, es que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno, él ya ahí dice eso. Pero bueno, nosotros no tomamos en cuenta nada, ni sabíamos que habían cogido a esa gente así para hacerles esa prueba, pero no estábamos pensando, es que no lo conocíamos. Nosotros supimos de él cuando llegaron las pruebas de residuos de disparo. Es cuando supimos quién era él. Hasta entonces no sabíamos. O sea, él acudió al entierro de tu hermana, me estabas comentando. No, no fue. Ah, no fue. No fue. Vale. Fue de los únicos que no fue. ¿Y por qué no vas? Luego él dijo a la Guardia Civil que era porque mis hermanos eran agresivos o éramos una familia agresiva o algo así. Si no lo conocíamos de nada, ni sabíamos quién era ni nada. Pero bueno, era una excusa para ausentarse, para decir que por lo que no había ido, vamos. Y en esas pruebas que estamos comentando, se presentaron restos de pólvora en las manos de algunos jóvenes. Uno de ellos, bueno, creo que eran 3 amigos cercanos a Sheila, conocidos o exnovios de Sheila, que habían disparado poco antes del crimen. No, uno era porque también tienes contacto con un balín, puedes tener también algo de esos restos, pero lo único que tenía, o puedes tenerlos por otras 1000 cosas, claro. Pero lo único que tenía restos, todos los componentes de haber disparado un arma, era él, de cartuchería metálica, era él. En poca cantidad, pero tenía todos los componentes, porque se pueden encontrar en 1000 situaciones, en 1000 historias, pero él tenía todos los componentes de haber disparado un arma, de haber detonado un arma de cartuchería metálica. Y, o sea, me decías que tú no conocías a esta persona, pero, por ejemplo, ¿alguien de tu familia la conocía o nadie lo conocía? ¿No sabían que él era novio de Sheila o que había sido novio? No lo conocíamos nadie. Luego sí, empezaste, supiste el parentesco que tenía, era sobrino de unas que habían sido amigas de mi cuñada. Luego, claro, después empiezas a conocer el parentesco, pero no teníamos ni idea de su existencia, no sabíamos quién era, que mantenían una relación y muchísimo menos. A raíz de eso, pues la amiga de mi hermana, que esa noche no había ido, Jenny, pues ya nos empezó a contar más cosas, ajá, ¿no? De que sí, de que esa relación existía y todo esto, pero que no se conocía, no lo conocíamos nadie. ¿Y se sabe cuánto tiempo estuvieron juntos hasta cortar la relación? Sí, meses. Ajá. Meses. Sí, él dice que fueron 2 fines de semana, pero fueron 2-3 meses. Bueno, se decía, los investigadores dijeron en prensa que la persona que pudo haber realizado este crimen presuntamente conocía su coche y sus movimientos. Sí, porque Sheila en principio siempre iba acompañada. No sabemos si esto hubiese pasado igual, aunque hubiese ido la amiga, ¿no? Y luego no... es lo que te digo, no sabíamos que le iban a dar el vehículo esa noche. Es que fue el chico, le dijo, puede ser que lo tengas o no, y fue y le llevó las llaves allí, o sea que alguien tenía que saber que Sheila iba esa noche allí, ¿no? Con el vehículo ya, porque otras veces si no se quedaba a dormir donde mi hermano o yo iba con otra gente o en su coche. Sí. Pero esa noche tenía que saber eso, que estaba en estas cosas. A veces
se ponen de acuerdo tantas cosas que pasarían que si lo vuelves a realizar otra vez, no pasaría jamás, no pasaría jamás. Porque, por ejemplo, esa misma noche, los cazadores iban a quedar, iban a cazar, se iban a subir arriba, estaban en Cerredo esperando a que parara un poco de llover y estaban allí tomando algo, pero si no se hubiesen reunido arriba, eso nunca lo hubiese podido hacer porque iba a haber más gente en el alto de la collada, ¿sabes? Una patrulla de la Guardia Civil, pues como estaba lloviendo tanto, pues se paró a tomar el café allí en vez de subir arriba, que tenía que subir hasta arriba y dar la vuelta. Pues son circunstancias y cosas que pasan, esas no las puedes controlar. Muchas coincidencias. Pero sí que facilitan y hacen pues el momento perfecto para que todo eso ocurriese. Ok, casi sin querer, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa cuando ocurren estos casos así, porque muchos otros no van más allá porque fulanito pasó y lo vio, o manganito pasó y lo vio, o alguien dijo algo, mil cosas, pero aquí pues se dieron todas las circunstancias para que estemos en esta situación. Y la persona que antes me estabas comentando, ¿esta persona tenía coartada? Dijo que estaba en su casa. Y ya. Con sus padres, sí, y sus Y lo padres... corroboraron. Sí, pero es que supuestamente no estaban ese fin de semana porque ellos venían a jugar al golf aquí a Gijón. Y como hacía mal tiempo, pues no jugaron, se quedaron en la cafetería, pero no estuvieron en casa. Y es que luego uno de sus amigos en su día, ya se comentó, bueno, ya lo dijo su exnovia, la exnovia de Borja Vidal, y un amigo, y corroboran esta última vez, en estas últimas declaraciones a la Guardia Civil, dicen que no estaban en casa. Sus padres. ¿Y cómo ellos pudieron, o sea, cómo lo dicen o por qué lo dicen? Si no estás en casa y dices que sí, será para encubrir a tu hijo. Claro, pero Pienso yo, no, pero digo, si no... ¿se presentaron como pruebas de eso? ¿O hay alguna cosa que se pueda saber de si estaban en casa o no? No, ok. Es su palabra y es una coartada familiar y prevalece la coartada familiar. Ok, entiendo. Sí, sí, sí. No hay una cámara que les haya grabado, ni muchísimo menos, entonces no podemos decir lo contrario. También en un diario de España, de la provincia de León, yo leí la noticia de que la familia de Sheila en aquel momento pensaba que había más de un implicado en el crimen. A día de hoy, ¿vosotros seguís pensando esto? Sí, en el sentido de que porque te parecía muy raro que una persona sola pudiera hacer eso, ¿no? Y que tenga, pero en el sentido de que tiene coartada familiar, que fuera alguien muy cercano, no que fuera él con otra persona, ¿me entiendes? No, sino dentro del mismo núcleo familiar o él solo, pero que sí que le hayan ayudado después. Ok. Pero en el coche que se estacionó detrás en todo el suceso, ¿no creéis que fuera acompañado esta persona, no? No lo sé. Ok. No lo sé. También alguien de la familia decía esto en un alegato. Decía, parece que están todos de acuerdo para que no se sepa nada del asesinato. Sí, es que ellos, ya te digo, siempre nunca, no sé, si tú, no sé, nunca se han puesto en contacto con nosotros, ¿sabes? Ni ves un padre ni una madre, oye, pero es que mi hijo no fue, mira esto, lo otro, no sé, no. Siempre han sido ataques hacia la propia familia, hacia nosotros, ¿sabes? Y llevando el caso por otros derroteros que no tienen nada que ver, ¿no? Ensuciando el nombre de mi familia, el de mi hermana, que es el principal, porque aquí los demás estamos para limpiarlo, pero mi hermana no está aquí. Entonces, siempre por esa línea, y dices tú, coime, pero si no tienes nada que ocultar, ¿por qué tiras por ahí, no?
También, siguiendo un poco con alegatos que he visto un poco en la prensa y en noticias, la mamá de Sheila también decía esto. Bueno, tu mamá también. Hay gente que sabe lo que ocurrió y no habla. Sí, los cazadores lo saben y no hablan, y la familia de... yo no digo, el tío tercero sabe qué tal, no, 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 pero los padres saben lo que ocurrió. ¿Saben lo que ocurrió? Mi hermana realiza una llamada a casa de Borja un día y la madre le dice, no está ni se va a poner para ti, y se acabó la conversación. Entonces mi hermana, cuando cuelga ese teléfono, se lo hace saber a Jennifer. Le dice, mira lo que me acaba de pasar. Y eso quedó ahí, pero luego lo sabemos. ¿Por qué si ellos no decían que no conocían a Sheila, que no sé qué, que no sé cuánto, que no había relación? ¿Por qué tú, madre de Borja Vidal, le haces esa recriminación a Sheila o le dices eso a Sheila? ¿Por qué? Pues todavía no lo sabemos por qué se lo dijo. Porque no querían que estuviera con él, simplemente. ¿Por qué? Porque la tía de Borja, la hermana del padre, pues había mantenido una relación también con Teo, un lío de faldas, te quiero decir. La tía de Borja había estado con Teófilo, que era novio de mi hermana Sheila, muchos años, y Teo, cada vez que lo dejaba con Sheila, volvía con Ana. Y así sucesivamente. Y de hecho, son dos hermanas gemelas, las tías de Borja, o mellizas, lo que sean, me da igual. Cuando se casó eran muy amigas de mi hermana, de mi cuñada Sheila, y fueron a la boda, fue una a la boda de mi hermano Elías. La otra no fue porque iba Teo como novio de mi hermana Sheila. Entonces era algo que no había como superado, ¿no? Y de ahí pues el odio que se le podía tener a Sheila, ¿no? Y que a él le dijeran, pues no, porque mira que el otro, que con tu tía, que no sé qué, que no sé cuánto, run, 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 run constante. Pero entonces que no digan que no conocían a Sheila, que no sé qué, que no sé cuánto, porque esa conversación se produjo. Entonces, ¿tú crees que el móvil del crimen también puede llegar a ir por esa parte, ¿no? Sí, y que él estaba, bueno, sí, que él estaba hasta las narices de todo y la presión que tenía, pues sí, puede ser, ¿no? Sí, es que el tema del móvil nunca lo entenderé, cuando una persona no tiene que tener un móvil para matar a nadie. Ya. Hay veces que cogen y le vino solo a la cabeza porque son gente así y lo hizo y está, y no pasa nada para ellos, ¿no? Ya está. No sé, cualquiera, no sé, nos han pasado cosas en la vida, no sé qué haríamos para nosotros. Hay gente que que según en la situación que se encuentre, es capaz de hacer eso y otra persona no. Y esa persona es capaz de hacer eso. Ok. Uh-huh. Pero no tiene justificación, ni móvil, ni nada. Vete tú a saber lo que le pasa a ese tío por la cabeza para coger y disparar o quitarle la vida a alguien. O al hombre que le pasa por la cabeza a su mujer quitarle la vida, madre de sus hijos. Es que no hay. No hay justificación. ¿Y por qué en ese momento y no lo hizo 3 años antes cuando la lleva pegando siempre? No, yo creo que los móviles son excusas para facilitarles a ellos o para nosotros, la gente que somos más o menos, vamos, que nunca creeríamos poder hacer eso, pues justificar esa situación. Lo hizo por esto. Ok, llegar a entender el por qué, pero en realidad no hay justificación posible ante tales hechos. Sí, exacto. No estaba bien la comida. Le pegó una paliza y la mató. Móvil, no. Pero bueno, siempre que tiene que haber un móvil, porque es sí, algo jurídico que tiene que estar ahí y está. Pero Claro. yo no le doy, o sea, yo no pierdo el tiempo pensando en eso. Lo entiendo, sí, sí. Y el trabajo, bueno, esto algunas veces se pregunta en este tipo de entrevistas sobre casos. El trabajo de la Guardia Civil a ti en este caso, ¿cómo te pareció? A nosotros bien en general, que luego pudieras decir, todo se puede hacer siempre mejor.
todo. Toda la vida y a tiempo pasado, muchísimo mejor. Todo lo podemos hacer. Pero yo no sé, hemos ido siempre leyendo cada auto, cada cosa que se ha ido haciendo, cada papel que se metía en Cangas del Narcea, nos han mandado una copia y hemos leído hoja. No es algo que nos digan, bueno, pues se hizo así o tengamos la versión de la Guardia Civil. No, también tenemos ahí el trabajo que han realizado. Y el trabajo fue, yo creo que muy bueno. Sí es verdad que luego fue lo de buscar también el tema de los atentados, hubo una dejadez ahí un poquitín y presiones que a veces ejerce la gente, pero ellos siempre estuvieron ahí, se investigó muchísimo, hay un trabajo pero tremendo y yo creo que ahí no se les debe reprochar absolutamente nada. A mí me lo parece, es más, me parece que según fueron las circunstancias, con lo que hay, que ellos hayan conseguido la prueba de residuos y la prueba de la fibra, me parece que es alucinante. De admirar, ¿no? Alucinante, y eso es porque hay un trabajo detrás. Sí, toda la cantidad de gente que se ha entrevistado, muchísimo trabajo. Porque te pones a leer el sumario, ves la vida de fulanito, la vida de manganito, porque también han sido investigados, porque dices tú, bueno, pues eso fue tiempo perdido porque las cosas no iban por ahí, pero había que hacerlas y ellos estaban ahí haciéndolas. Uh-huh. Y en el año 2005, recordando un poco todo este caso, los familiares de Sheila recogíais firmas para impulsar una reforma del Código Penal. ¿Cuál era y cómo era esta reforma? Bueno, pues eso, que se cumplieran las penas íntegras. Suele pasar cuando te ocurre algo así en la familia, pues cada uno también intentamos aportar nuestro grano de arena y pelear cuando ves las injusticias que hay, ¿no? Claro. Y creo que nosotros mientras hacías eso, como que estabas volcado en hacer eso, que veíamos que es súper necesario, ¿no? Y era una manera de seguir luchando nosotros también, ¿no? Entonces por eso tomamos esa iniciativa y veíamos que era algo que cuando a lo mejor no teníamos que haber perdido tanta energía en eso porque todavía no teníamos tampoco, no era algo para nosotros, ¿sabes? Se estaba haciendo porque decías tú, es que esto no puede ser normal, lo ves, lo oyes en la tele y nos parece ya, pero cuando te pasa a ti dices tú, pero esto no es normal que una persona mate a otra y que al poco tiempo ya esté fuera y privilegio de esto, privilegio del otro. Ay, buen comportamiento, ¿no? Claro, que a quien va a matar en la cárcel, ¿no? Buen comportamiento, se dieron las circunstancias para ello, pero no quiere decir que luego no lo vuelva a hacer. Pero bueno, es que yo veo la cárcel como un castigo, no la veo como una reinserción. La gente mala no se puede reinsertar. ¿Cómo se va a reinsertar una persona que es mala? Y como en esta sociedad no reconocemos que hay gente buena y gente mala, y es así, hay gente buena capaz de hacer una cosa y puede haber cometer un error en la vida, pero hay otra gente que va a ser mala toda la vida y esa gente no se reinserta. Sí, totalmente, la verdad. Me comentabas sobre esta reforma del Código Penal que te estaba hablando. En estas entrevistas de desaparecidos, también, por ejemplo, que le hicimos una entrevista a la mamá de Marta Calvo, que ella también proponía una reforma del Código Penal, y alguna más que ahora mismo, no recuerdo totalmente, pero siempre son los familiares de las víctimas las que impulsan estas reformas e intentan cambiar las leyes, ¿verdad? Porque desde dentro, cuando estás metido en ello, es cuando ves la carencia que existe, ¿no? Pero luego te acusan de que es tu dolor el que te mueve y que no ves la realidad por ese dolor, ¿no? Como si fuera una tara. No, es que a lo mejor este dolor me hizo ver la realidad de la situación. Hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar el Código Penal, hay que renovarlo y adaptarlo a los tiempos en los que estamos. No podemos dejarlos ahí, pero como es una situación tan delicada
y que pues que produciría muchos enfrentamientos, pues no lo tocan Sí. y estamos en la situación que estamos. Pero cuando tú sufres algo es cuando dices tú, coime, mira qué carencias tiene todo esto, ¿no? Es cuando ves la realidad, porque cuando estás en casa escuchando las noticias te puede afectar en ese momento, pero Ya te luego olvidas. te levantas y haces tu vida. Tal cual, sí, totalmente. Bueno, siguiendo un poco con el tema noticias, el 10 de septiembre de 2017 salía la noticia de que los padres de Sheila estaban encadenados a la puerta de los juzgados de Cangas del Narcea ante la falta de resolución del crimen. Sí, es que no sabes ya qué hacer, pues ahí hicimos eso, mis padres decidieron un día bajar y encadenarse allí porque es que ya como protesta, porque te ves en casa un día, otro, no te pasan los días y tú no estás haciendo nada, nadie está haciendo nada y te queda patalear y protestar, al menos eso que no te lo quite nadie, ¿sabes? Y es que es, no sé, también cuando nos pusimos en Oviedo, allí lo mismo, es que no sabes qué hacer para que te escuchen y se haga algo. Es que no, yo me parece tan triste, 19 años luchando porque se haga justicia a mi hermana, tan triste, y que estemos en esta situación tan triste, y otras familias pues lo suyo, lo mismo, y nosotros tendríamos que estar llorando a Sheila, no peleando ni luchando porque esta situación, porque su asesino entre en prisión, o no tendríamos que estar haciendo eso. Es más, es que no te dejan ni recordarla tranquilamente, porque tú estás recordando a tu hermana y enseguida te llega y esto y lo otro y lo de más allá, ¿sabes? Y ya te olvidas hasta de pensar en ella y piensas en todo lo demás. Pues sí, y si hiciera esto y si hiciera lo otro y lo que dijo este, lo que dijo el otro. Entonces esto te va minando, y hay veces que no. Nosotros sí empezamos con mucha energía y luego te fue frenando. Yo llegó un momento que no tenía ganas ni de hablar con nadie, ni de que el tema se arreglara, es que no quería nada, ya como para mí como que ya terminara. Porque es que claro, el bajón lo tienes que pasar en algún momento, ¿sabes? Luego ya sí, vas retomando, pero parece que cada vez te cuesta más y más y más. Pero no lo puedes dejar, porque si lo dejas tú, por ellos se queda ahí. Claro, es No va a que pasar nada. hasta casi te pasas más pensando en que Sheila en algún momento tenga justicia real que en recordarle. Eso es algo muy duro para familiares, personas de víctimas que no se han resuelto un crimen y que ha pasado ya muchísimo tiempo de él. Sí, porque nosotros muchas veces, siempre estamos, no es esto que hablamos de vez en cuando, es que casi todos los días está esta conversación en casa, ¿sabes? ¿Sí? Si no es un día, es otro, y estás hablando, a lo mejor sale algo y Sheila recordando algo, y enseguida vuelves otra vez a lo mismo, ¿sabes? Ya no se continúa recordando a Sheila, le gustaba esto, hacía esto, o mira lo que... Sí, puede ser el primer recuerdo, el inicio, pero luego te lleva a lo demás, ¿sabes? A pensar en toda esta situación y oye, y esto que lo otro de más allá, y siempre estás hablando más de esto que de Sheila. Y es triste. Y lo que me comentabas antes de Oviedo, habíais hecho como una acampada, si no me equivoco, en el Palacio de Justicia, ¿no? De Oviedo. Sí, allí estuvimos también hasta que, bueno, o nos levantábamos o nos echaban, una de dos, porque también es eso, eres muy molesto cuando te pones eh, cuando te pones a protestar o señalas a alguna gente ya directamente, eres una persona molesta, ¿sabes? Para ellos. Ya. Entonces, en vez de utilizar esa molestia en trabajar para que, oye, te retraigas de lo que has dicho, pues no, es mejor apartarte, que no hables y se acabó. Y para terminar, Mónica, ¿qué le dirías a la gente que no sabe lo que es o no ha pasado por una situación como la vuestra? ¿Qué le dirías a estas personas que no han pasado por esta situación? Pues no sé, Muchas, sobre muchas qué, cosas.
sí, no sé, que si pudieran ayudar siempre en algo, que ayudaran, si pudieran no juzgar, que no juzgaran muchas veces, ¿no? Porque el tema de juzgar siempre a la víctima, ¿sabes? Sí. Siempre está ahí, es algo contra lo que hay que pelear también, ¿no? Algo haría ella, ¿sabes? O esto está así por tal, siempre es muy... Hemos tenido que aguantar muchísimo y luego hablando con otras familias te encuentras también con esa situación, ¿no? Ese machismo, llámalo así, si queremos llamarlo así, también a veces judicialmente también sucede esto, ¿no? Pero la gente es eso, o algo haría la familia, y también cómo la matan, ¿no? Si a mi hermana le hubiesen clavado un cuchillo, pues sería otra cosa, pero como le dispararon, pues entonces algo oscuro tiene que haber, ¿sabes? Como se utilizó un arma, algo oscuro tiene que haber y no utilizamos la lógica muchas veces, sino la cabeza nos lleva a pensar mucho más allá y decir, bueno, esta gente está metida en historias de ciencia ficción y no utilizamos la lógica y es muchas veces eso. Yo pediría que cuando escuchemos una noticia o tal, si no tenemos nada que decir, no digamos nada, vale más. Pero, y si podemos aportar algo, aportemos, pero que hasta dudemos a veces de la información que se da muchas veces, ¿no? Porque también muchas veces llamando al periódico, oye, esto no es así, es que esto no es así, es que yo no dije esto, es que yo ni siquiera hablé contigo y has escrito una hoja entera. Yeah. Y esto pasa muchísimas veces. Yo me acuerdo que me encantaba la profesión de periodismo y ahora la detesto, porque ves que no... En el caso del que hablamos, ¿eh? Sí. En el caso de que hablamos, hemos dado con gente muy, muy, muy buena, muy comprometida y otra gente y otra que no lo es tanto, ¿no? Que solo pretendía vender el titular del día siguiente. Yeah. Y claro, te prestas a veces a entrevistas y te prestas a veces a muchas cosas y no benefició para el caso muchas veces, ¿no? Entonces también te queda esa sensación de jolín, si en vez de estar haciendo algo bien, estoy haciendo algo mal, porque no estoy beneficiando yo tampoco a mi hermana. Les estoy dando de comer unos segundos a esta gente, pero ya está, no están haciendo nada por mi hermana y encima tienes que darles las gracias. Yeah. Pero esto te lo contará toda la gente que ha pasado por un caso familiares así. Y demás. Bueno, los últimos, quiero decir, es que siempre la vida de la víctima sale a relucir de una manera u otra, como que tiene que haber algo ahí. No, pues si lo hay, eso, si lo hay, ya se verá o no. Y entonces cuando se vea, se dirá si eso es así o no. A nadie le importa si pertenece, por ejemplo, con el de la chica esta que me comentabas ahora, si pertenece a una secta, si no. ¿Eso aportó algo? No aportó nada. No aportó nada. Simplemente embadurnó un poco todo hasta que tal, ya se verá si eso es así o no. Pero es como culpabilizando luego a la víctima, ¿entiendes? Siempre. Sí. Y porque eso, a la mía no le va a pasar. A mi madre, una vez que estábamos recogiendo firmas, me acuerdo que mi madre ofreció a un señor a ver si quería firmar y le estaba explicando y le dijo, no me hace falta firmar, porque a la mía ya la cuido yo. Venía de la mano con una niña de 4 años o 5. A la mía ya la cuido yo, pues a veces es eso, ¿no? Piensan que ocurren estas cosas o porque son culpa de los padres o de la propia familia. Por eso a él no le va a pasar nada. Como diciendo, yo no tengo nada malo, a mí no me va a pasar nada. ¿Sabes? Creemos que todo viene dado por tu relación, por lo que te rodeas. Y es así, bueno. No sé si era lo que tenía que decir, pero que tenía ganas de decirlo. Sí, totalmente. Me pareció muy justo, muy sincero todo. Toda esta entrevista, la verdad, creo que ha quedado una entrevista que la gente puede ver y recordar el caso de Sheila. Bueno, como tú decías, que muchas veces os prestáis a entrevistas y demás y no sabéis si va a ayudar en algo al caso. Esperemos que desde aquí, aunque sea muy poco, aportar nuestro granito de arena, recordar a Sheila, también intentar poner el foco en el caso nuevamente, tantos años después que ha pasado, y ojalá la gente
le dé muchos likes a esta entrevista, muchos comentarios de apoyo para la familia de Sheila Barrero, y que intentar poner un poco el foco en el caso desde nuestra plataforma, y también que otros creadores de contenido se atrevan con esto, se atrevan con estos casos que prácticamente nadie toca, y que aquí estamos para hacerlo e intentar desde todas las redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, todas las plataformas, que se le dé voz a familiares de desaparecidos, familiares de víctimas, como es este caso, y desde aquí intentamos pues hacerlo lo mejor posible y tocando el tema de la manera más adecuada posible, y intentando pues llevarlo a las pantallas y que vosotros lo tengáis de esta forma. Muchísimas gracias, Mónica, por pasarte por nuestra plataforma y concedernos esta entrevista. Yo quiero darte las gracias de verdad, de corazón. Me sentí súper a gusto, nos has tratado súper bien. Nada, agradecértelo, pero de corazón el que te hayas molestado en hacer esto, cómo está tratado el tema. Me parece, vamos, de darte las gracias 1000 veces, de verdad. Y en cuanto a redes sociales, o sea, ¿vosotros tenéis página de Facebook o Twitter o en cuanto al caso? Sí, tenemos la de Sheila, Sheila por ti, pero bueno, la tengo un poco abandonada porque la llevo yo y hay veces que no tiene tiempo, ¿no? Es que es algo mental, ¿sabes? Se lo voy a pasar a mi hermano para que la lleve él y la actualice, porque es que no... Es como eso, es una pelea más diaria que tienes que tener ahí y como que te consume mucho, ¿no? Entonces, a ver si nos ponemos a ello, actualizamos con el homenaje que se le hace a Sheila cada año con el Ayuntamiento de Degaña, y esperemos eso, poco a poco ir actualizándola un poco. Ok, muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a nuestros televidentes, y nos vemos en próximas entrevistas. Chao.